Muy buenas tardes, querido alumno, querida alumna. Hoy estaremos desarrollando la unidad 5 de, de nuestro módulo de la auditoría informática. La unidad 5 se basa específicamente en la evaluación de los procesos de datos y de los equipos de cómputos. Bueno, tenemos 8 evaluaciones de procesos de datos y de los equipos de cómputos. El primero sería los controles. Dice que una vez conseguida la operación de los sistemas, el segundo objetivo de la auditoría es la verificación de la observancia de las normas teóricamente existentes en el departamento de informática y su coherencia con la base con la del resto de la empresa. Para ello habrán que revisarse sucesivamente y en este orden. O sea que el orden sería las normas generales de la instalación informática, los procedimientos generales de la informática y los procedimientos específicos de la informática. Dice que es el segundo objetivo de la auditoría. El primero sería los controles de los papeles de la tecnología informática, que es la auditoría en sí, las observaciones, ¿no?, en sí de la auditoría. Y el segundo es verificar las normas que existen en los departamentos. El segundo punto sería control de los datos fuente y manejo de la cifra de control. ¿Qué significa datos fuentes? Datos fuentes significa todos los datos que nosotros enviamos a través del sistema. Bueno, la mayoría de los delitos por computadora son cometidos por modificaciones de datos fuentes. Bueno, como dice acá, los delitos informáticos están en este punto, que es el 2, que es el control de datos fuente y manejo de cifra de control. Cuando se comete el delito al suprimir u omitir datos, o sea que cuando, por ejemplo, vamos a suponerle que una empresa de crédito tiene registrado una deuda de una empresa X y este es borrado por uno de los administradores de base de datos o uno de los operadores, es borrado o suprimido por estos operadores. Ahí se está cometiendo un delito porque estos datos va a borrar todos los historiales de esa empresa X que estaba adeudando a la empresa que ofrecen servicio de, por ejemplo, de crédito. Bueno, al adicionar los datos, por ejemplo, cuando cargamos datos que no deberían ser, cuando cargamos datos de mal intención, o sea que cuando cargamos datos de forma malintencionadas y le favorecemos al cliente, ahí estamos cometiendo otros delitos de adulteración de datos también. Alterar datos, por ejemplo, cuando modificamos algún datos, por ejemplo, la cuenta de una empresa X, otra vez cuando modificamos su monto a pagar, por ejemplo, ahí hay un delito también. Duplicación del proceso, duplicar el proceso. Por ejemplo, cuando hacemos varias veces un proceso. Bueno, acá en este punto, cuando estamos en el manejo de los datos, ahí hay una alta probabilidad de que se cometan fraudes si no hay un control específico. Para eso se realiza la auditoría, para que haya un control permanente cuando se trabaja con datos o informaciones. Entonces, cada vez que va a haber para suprimir datos, para adicionar datos, o para alterar datos, o para duplicar
algún proceso, se debe documentar todo para que no haya después un, por ejemplo, eh, cuando se documenta bien estos procesos, cualquier cosa que suceda, ya habrá un respaldo al operador que se hizo de forma documentada los procesos. Para eso estos documentos seguramente va a pasar por la alta gerencia, va a ser aprobado por la alta gerencia y después va a pasar a mano de algún administrador de sistema para que puedan modificar, alterar o adicionar algún datos. Bueno, el tercer proceso que sería el control de operación. La eficiencia y el costo de operación de un sistema de cómputo se ven, se ven fuertemente afectados por la calidad e integridad de la documentación requerida para el proceso de la computadora. Bueno, eh, todos sabemos que cuando más costo hay, es más eficiente cualquier cosa. O sea, cuando el costo es más alto, es más eficiente siempre por la calidad que ofrece la empresa, por ejemplo, para proveer un sistema. eh, si el costo es más alto, siempre es más eficiente el sistema. Vamos a suponer que un sistema que yo estoy comprando por 2 millones, un sistema que ya está empaquetado, que me venden, la empresa que vende el sistema, me va a vender así como está y yo tengo que adecuarme a su proceso. Si hay algún error, yo no puedo reclamar tanto porque ese sistema ya viene empaquetado, ya viene así. Y vamos a otro ejemplo que el sistema cuesta 10 millones y yo estoy adquiriendo igual al de 2 millones. Pero ¿qué pasa? El del 10 millones me está haciendo la empresa a mi forma de trabajar, a mi formato de trabajo, a mí está adecuándose a mi regla de negocio, todo lo que yo tengo como por excepción me tiene que hacer así como yo estoy pidiendo. O sea que ahí ese sería un sistema a medida. O sea que más costo, cuando el costo es más alto siempre es más eficiente la cosa. En la tecnología al menos, por el tema del... Cuando es más barato siempre sale... O sea que tenés que adecuarte a su medida. Después el punto 4 es el control de asignación de trabajo. La experiencia muestra que los mejores resultados se logran en organizaciones que utilizan sistemas formales de programación de actividades, las cuales intentan balancear factores y medir resultados. Se deberán evaluar los procedimientos de programación de carga de máquina para determinar si se ha considerado atenuar los picos de los procesos generados por cierres mensuales o bien los picos del sistema en líneas y poder balancear las cargas de trabajo y línea. Bueno, en este punto, eh, en el control de la asignación del trabajo, por ejemplo, se evalúan cada procedimiento de las actividades de la empresa y se ven cuáles son los más eficientes, cuáles son los trabajos que más eficientes, por ejemplo, eh, vemos, por ejemplo, buscamos que cada persona trabaje en su área específica, que el programador sea programador, que el analista sea analista, que el albañil sea albañil, que el contador sea contador, que no busquemos, por ejemplo, que el contador pase a realizar carga de datos, por ejemplo, de o que hagan algo de informático
buscamos que la persona sea siempre de su área, para que tenga un control, o sea, para que sea funcional a la empresa. Bueno, después, control de medio de almacenamiento masivo. Bueno, este es un punto muy importante dentro del área de informática, que es el control del medio de almacenamiento masivo. ¿Qué significa eso? Es donde se almacenan todos los datos del- de la empresa en un centro de cómputo. Bueno, dice, los dispositivos de almacenamiento masivo representan para cualquier centro de cómputo archivo extremadamente importante cuya pérdida parcial o total podría tener repercusiones serias. Una dirección de informática bien administrada debe tener perfectamente protegidos los dispositivos de almacenamiento, además de mantener registros sistemáticos de la utilización de los archivos, de modo que sirvan de base para la limpieza, borrado la información, principalmente en el caso de la cinta. Bueno, hoy en día, para proteger la información en la empresa, se hace de varias formas. Por ejemplo, tenemos físicamente lo almacenado en la empresa, en uno de los servidores. Pero se hace un servidor de espejo, le decimos nosotros, cuando hay otro servidor que agarran los datos del servidor principal y almacenan. Eso normalmente está fuera del recinto, fuera de la empresa. Otro tipo de almacenamiento que se utiliza mucho es ahora el almacenamiento en las nubes, que hay muchas empresas que ofrecen lugares para almacenar, espacio para almacenar en la nube. Por ejemplo, nosotros utilizamos mucho, cuando es de forma personal, el correo, el almacenamiento de la nube del correo, que eh, el, el famoso Drive. En el caso de Hotmail yo utilizaba el OneDrive, que te daba 10 GB de almacenamiento. Cuando ustedes hagan su tesis, lo que tienen que hacer es tratar de almacenar de varias formas sus tesis, porque ¿qué pasa? Si ustedes tienen en un solo lugar, supongamos que sus computadoras se abrieran su disco duro de su computadora, entonces ustedes van a tener la copia de seguridad de su tesis. Ahora si no tienen, van a perder totalmente su archivo. Hay momentos que no van a poder recuperar esos archivos y van a perder un 4 a 5 meses de trabajo, eh, que ustedes saben que la tesis es algo que requiere mucho trabajo y que eh, requiere mucho tiempo también y eso hay que resguardar bien. Ustedes pueden utilizar su correo para almacenar de forma virtual en las nubes sería. Eso ya le estoy indicando a ustedes porque hay muchos que ya perdieron su trabajo eh, casi al finalizar su trabajo final, que sería la tesis. Y tienen que resguardar bien su trabajo siempre. Tienen que hacer copia de seguridad, copia de respaldo, también se le dicen. No solamente en pendrive. Les recomiendo mucho que utilicen mucho el drive de los correos. El sexto punto, que sería el control de mantenimiento. Estos mantenimientos normalmente se hacen por contrato. Hay tres tipos de contratos de mantenimiento. El contrato de mantenimiento que incluyen el mantenimiento correctivo y preventivo. El contrato que incluye refacciones es propiamente como un seguro, ya que el caso de descompostura del proveedor debe proporcionar la parte sin costo alguno. Este mantenimiento correctivo y preventivo, por ejemplo, vamos a suponer que
a mí me pagan mensualmente. Normalmente cuando vendemos un sistema, a nosotros nos paga otra vez mensualmente la empresa una suma X para mantenerle. Ahora, si no hubo complicaciones dentro del mes, nosotros cobramos sin hacer ningún trabajo. Pero a veces hay momentos de que nosotros perdemos mucho tiempo por ese mantenimiento, porque si ocurre alguna cosa en la empresa, nosotros tenemos que ir a hacer el trabajo sin costo alguno, porque ya se está pagando mensualmente por ese mantenimiento. Entonces, ¿qué pasa? Hay veces que la empresa que te paga pierde, porque vos no haces ningún trabajo y está cobrando. Hay veces que nosotros como informáticos perdemos porque hacemos mucho trabajo y no cobramos nada porque tenemos un X costo. A veces ese X costo no alcanza. Pero eso es un riesgo que corremos los dos en el momento de firmar un contrato. El segundo tipo de mantenimiento es por llamada, la cual se le llama al proveedor en caso de que se descomponga y este cobra de acuerdo a la tarifa y el tiempo que requiera para componerla. Entonces, el otro tipo es, por ejemplo, por se hace por llamada. En realidad lo que hacemos es normalmente por acceso remoto. Nosotros accedemos al escritorio de nuestro cliente y le solucionamos el problema desde nuestro local entrando en su computadora. El tercer tipo de mantenimiento es aquel que el cliente lleva a la oficina del proveedor. O sea que el tercer tipo es que nos trae su equipo y nosotros le arreglamos dentro de nuestro local, no salimos de nuestro local. Siempre es lo que se utiliza más el primero, que sería el correctivo y preventivo, y el segundo que es por llamada. Este mantenimiento que, por ejemplo, que te lleva en tu oficina, muy pocas veces ocurre. El punto 7 sería el orden en el centro de cómputo. Una dirección de informática bien administrada debe tener y observar reglas relativas al orden y cuidado de la sala de máquina, los dispositivos del sistema de cómputo y los archivos magnéticos pueden ser dañados si se manejan de forma inadecuada, lo que puede traducirse en pérdida de información o costo muy elevado de reconstrucción del archivo. Bueno, el orden en el centro de cómputo, por ejemplo, se maneja. Hay muchos reglamentos para ingresar en un centro de cómputo. Por ejemplo, vamos a suponerle que no se deben meter bebidas de ningún tipo porque famoso la gente lleva su tereré y cuando se derraman por los equipos hay mucha pérdida porque en el centro de cómputo se maneja equipo muy caro. Los servidores son como la computadora, ¿verdad? Pero tienen sus dispositivos, son muy específicos y son más caros porque manejan más capacidad de procesamiento. Después viene la evaluación y configuración del sistema de cómputo. La evaluación de los sistemas sería la evaluación. Dice que la elaboración del sistema debe ser evaluada con mucho detalle, para lo cual se debe revisar si existen realmente sistemas entrelazados como un todo o bien existe un programa aislado. Otros factores que evalúan si existe plan estratégico para la elaboración de los sistemas si están elaborados sin el adecuado señalamiento de prioridades y de objetivos. Bueno, ¿qué nos dice acá? Que cuando se evalúan los sistemas, se evalúan, por ejemplo, vamos a suponerle que vamos a hacer un sistema para una empresa, un sistema de compra, de venta, que sería la parte de facturación y caja,
un sistema de contabilidad, un sistema de recursos humanos, un sistema de tesorería, por ejemplo. Eso nosotros le llamamos módulos. Módulos. Cada área tiene un módulo. Y esos módulos tienen que estar entrelazados entre sí. Por ejemplo, al vender la contabilidad tiene que estar ya bien. O sea que la contabilidad tiene que obtener ya esos datos automáticamente de la compra, de la venta, de los movimientos de la empresa. Eso nosotros tenemos que revisar en este punto si está bien entrelazado entre sí todos los módulos para que puedan operar bien mi sistema. Bueno, estos son los 8 puntos del tema de hoy que debemos manejar para hacer una auditoría. Bueno, en la unidad 5, que sería evaluación del proceso de datos y de los equipos de cómputos, es una parte de la auditoría, ¿verdad? Al, al leer todo esto de nuevo, que después ustedes van a leer, tenemos una actividad al final que sería elaborar una mapa conceptual teniendo en cuenta el material. O sea que tienen que elaborar una mapa conceptual eh, sobre el material y ustedes van a alzar en la plataforma. Bueno, eso es todo por hoy. Muy buenas tardes para todos.